Hola, ¿cuántos días y tiempos sin vernos? Aquí les está mandando un saludo desde su rincón de los libros, la Tacha. Tacha, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y aquí también los va a saludar Tobasa, aprovechando que están desvelados y aquí sumándose en esta transmisión de Periscope. No los hemos abandonado, aquí seguiremos con ustedes. Buenas noches, hola a Omar Israel, a Laura desde Cancún, nos están enviando un abrazo desde Tijuana, desde varias partes del país, desde San Luis Potosí. Gerardo Ariel, hace tiempo que no nos veíamos por aquí, desde San Francisco, California. Voy a cambiar la pantalla. Pues hoy vamos a hablar de el personaje que la semana pasada pues no dio tregua, ni siquiera estuvo a punto de opacar el evento de la constancia de mayoría y la constancia de validez de la elección presidencial para López Obrador. Es el personaje que es la portada de la revista Proceso de esta semana, el Bester Gordillo, esta mujer que ha y genera siempre pasiones y insultos, admiración soterrada. Domesticó durante más de 25 años, ya casi 30, a todo a un sindicato pues enorme, que es el sindicato magisterial en México, el más grande de América Latina, el más grande del país, por supuesto, el que ha tenido siempre en sus filas a la disidencia, que ha tenido y ha ganado secciones, como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué va a pasar con el Bester? Ya está liberada de todos sus cargos, le ganó la batalla jurídica a la Procuraduría General de la República, al gobierno de Peña Nieto. Evidentemente fue una decisión política el detenerla y no una decisión de justicia, porque si bien la neutralizaron durante 5 años, el poder del Bester Gordillo siguió ahí estando pues soterrado en sus redes, en sus familiares. Y Juan Díaz de la Torre, el que la sucedió, o el que llegó a sucederla por una decisión también del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues simple y sencillamente no la pudo ni siquiera rebasar y mucho menos hacerle sombra. El día de hoy, el abogado de el Bester Gordillo, este personaje que prácticamente anunció antes que el Tribunal Unitario lo hiciera la liberación del Bester, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, indicó que va a ir contra las filtraciones ilegales a la prensa, y dijo, interpuso un amparo preventivo ante un asunto que ha presentado anomalías a lo largo del tiempo. Ante la resolución que derivó en la libertad absoluta de la maestra del Bester Gordillo, es propio de todo despacho en materia penal el presentar amparo como procedimiento estándar. Se trata de una medida que debe llevarse a cabo desde un punto de vista preventivo, máxime cuando se trata de un asunto que ha presentado una serie de anomalías a lo largo del tiempo. El abogado del Bester Gordillo reiteró que se encuentra en familia sin acceso a medios de comunicación y dio a conocer que ha habido 2 filtraciones ilegales con respecto al caso de el Bester Gordillo. Una de esas filtraciones es la sentencia de apelación dictada por el magistrado del primer tribunal unitario, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal y llamó la atención que haya sido difundido el día de hoy, a pesar de que el juzgado de amparo ordenó la reserva de datos. Incluso se publicó parte del acuerdo dictado por la juzgadora de amparo, lo que implica que debe haber surgido de una autoridad que viola lo ordenado. Agregó también que los medios de comunicación han publicado fotografías de ella en su momento, en 2013, cuando fue detenida en febrero de 2013, y que generaron el proceso y la sentencia de una funcionaria pública. El abogado considera que fue una filtración que provino pues del propio funcionario público del apartado
del aparato judicial. Esta es una foto, o si ustedes han visto en las redes, una foto donde el Bester Gordillo pues está prácticamente ya pues tomada la fotografía como detenida. Ella quiere ahora borrar, porque pues ganó de manera jurídica las huellas de sus antecedentes penales. Lo que difícilmente va a poder hacer el Bester Gordillo es borrar pues su presente y su pasado político. Una cacique sindical que controló el sindicato más grande de América Latina, insistimos, que jugó rudo en la política, jugó rudo siempre, prácticamente secuestró y ganó los gobiernos de Fox y Calderón, lo que no había ganado ni siquiera con los propios priistas. Basta recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, el Bester Gordillo pues no solamente ocupó la subsecretaría de Educación Pública, es decir, no ella, sino a través de su yerno, sino que también le dieron posiciones importantes, pues para enriquecer su poder político, su capacidad de presión, como fue la Lotería Nacional, como fue el ISSSTE, y una serie de posiciones legislativas que la hicieron incluso ser temida y incluso pues sin poder ser derrotada por sus propios adversarios. Es una historia la del Bester Gordillo que pues fascina a propios y extraños, no solamente por los excesos del personaje, por sus desplantes, por sus famosas diatribas en donde ella se compara prácticamente con Juana de Arco, con aquella frase en donde ella decía que lo que quería era que en su epitafio dijera que aquí yace una guerrera. Ahora la maestra, que ya sabemos que tiene más de 70 años, está pues en la revancha en un contexto ya muy distinto, en vísperas de que inicie un gobierno de un viejo adversario político como fue Andrés Manuel López Obrador y que coincidió en la campaña con él en la posición de estar en contra de la reforma educativa o de la contrarreforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. El desmontaje del poder sindical, económico, político del Bester Gordillo, ese sí se inició durante este sexenio, pero no se completó ni mucho menos se democratizó el sindicato magisterial. Aquí me están preguntando que cómo veo el caso de Puebla. Vamos ahorita a concentrarnos un poquito en el tema del Bester Gordillo, que es el motivo de esta transmisión, pero es importante recordar que Rafael Moreno Valle, el exgobernador, el virtual hombre fuerte de Puebla, sobre todo ahora que su esposa está buscando que le ratifiquen la gubernatura a través del Tribunal Electoral, porque está interponiendo una demanda para anular la elección en Puebla, pues Rafael Moreno Valle es otro alumno del Bester Gordillo, otro alumno destacadísimo, que era uno de sus consentidos, junto con Miguel Ángel Yunes, con quien acabaron, con los dos, ella acabó muy distanciada. Las malas mañas, esas sí se aprenden, pero cuando se aprenden también van en contra de los propios aliados políticos. Peña Nieto usó a la maestra para ascender electoralmente, para respaldar y reforzar el poder del Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Hay quienes ya no recuerdan que fue el Bester Gordillo junto con Arturo Montiel quienes obligaron a Peña Nieto a modificar su decisión en el 2011 para que el candidato priista fuera Erubiel Ávila y no fuera el que es actualmente el gobernador, Alfredo del Mazo Maza. Estamos hablando del 2011. El Bester Gordillo también ofreció los servicios electorales, de operación electoral, para que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia en el 2012. Y ella creyó que esos apoyos políticos le garantizarían un sexenio más de impunidad. Y cuando se planteó la reforma educativa, que iba en contra de los intereses magisteriales y en contra de los propios intereses de ella, como lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lanzó una amenaza pública, abierta, de que iba a enfrentar al gobierno federal si se aprobaba esa reforma educativa. La intemperancia, por llamarlo de manera elegancia, del Bester provocó una
reacción política, una reacción del poder político. La detienen el 26 de febrero del 2013, pero con un expediente que ahora ya sabemos, sobre todo ahorita que yo los invito a leer muy bien el texto de un colega, de Jorge Carrasco, en la revista Proceso, explica muy bien toda la serie de irregularidades que hubo en el expediente. O sea, fue un expediente mal hecho, no sé si a propósito o yo creo que por las prisas, porque la decisión de detener a Elvester fue una decisión tomada muy a la ligera, sin tener los sustentos y las bases, pues para hacer una investigación sólida, porque vaya que hay cosas que investigarle a la fortuna de Elvester Gordillo. Los dos principales responsables de esta mala investigación fueron el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, evidentemente el mismo de la verdad histórica de Ayotzinapa, y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y que entregó información sin autorización judicial, entregó información de las cuentas bancarias de Elvester Gordillo. Y dice, fueron los dos argumentos que pesaron en la sentencia judicial que le dio la libertad a Gordillo el martes 7 de agosto. Estos dos personajes, pues evidentemente van a... el primero, pues ya está en el ostracismo, pues recluido ahorita en su poder en Hidalgo, pues pero ya sin ninguna capacidad de ni siquiera defenderse de manera pública. Unos dicen que ella va a querer retomar el control del sindicato. No creo que ella directamente retome el control del sindicato. Si algo ha pasado en estos 5 años es que ya no es una figura intocable, ya no es la intocable Elvester Gordillo, de la cual se podían burlar, podían criticar, pero seguía ahí al frente en su cacicazgo sindical. Elvester Gordillo ya está tocada, no solo por la cárcel, sino por la edad y por el cambio político que viene en el país. Es más probable que trate de rehacer o de rearmar un nuevo partido político, ahora que el PANAL ya quedó sin registro. El PANAL, el Partido Nueva Alianza, que fue creado por ella misma, pues al final de cuentas resultó un instrumento que la traicionó, sobre todo, según dicen los allegados de Elvester Gordillo, pues su actual dirigente, Luis Castro, uno de esos personajes que fue cobijado por Elvester Gordillo, apoyado financieramente por Elvester Gordillo, entre otros muchos. Pero ya aprovechando nada más este comentario nocturno, yo les invito pues a leer algunas de las obras más importantes que se han escrito sobre el poder de Elvester, porque Elvester no pudo haber sido sola sin sus socios. Y hay un libro excelente de Ricardo Rafael, que son los socios de Elvester Gordillo, que creo que vale la pena retomarlo ahorita. Este que tengo a la mano, que se llama Doña Perpetua, el poder y la opulencia de Elvester Gordillo, una investigación de dos colegas reporteros, Arturo Cano y Alberto Aguirre, en una de las partes, por ejemplo, de este libro, que cita reportajes del periódico Reforma, dice que la lideresa y su familia son propietarias de por lo menos 4 departamentos y 6 casas en Polanco y en Las Lomas. Gordillo posee un penthouse de más de 7 millones de pesos, ubicado en el número 7 de la calle Galileo, donde supuestamente va a estar en los próximos días, y desde donde ella está anunciando que va a dar una conferencia de prensa. Pero también tiene una serie de propiedades a través de sus hijas, de sus yernos, de sus exmaridos incluso. Por ejemplo, nada más esta descripción. Ella tiene un departamento de 450 metros cuadrados en Mazarik y Horacio, en la colonia Polanco, pero aparte tiene una casa en Lomas Virreyes, 510, de 177 metros cuadrados, y 4 millones, que costó 4.500.000 pesos en los años 80. Ahí vivió con Francisco Arriola, su ex esposo y padre de su hija Mónica Arriola. Y en el Paseo de la Reforma está otra propiedad de la familia, que se adquirió en el 1996 en la calle de Bosques de Caobas, número 75, del fraccionamiento Bosques de las Lomas.
Otra casa está a nombre de Maricruz Montelongo Gordillo, hija del Bester Gordillo, que está en la Nueva Anzures, en la colonia Nueva Anzures. Me dicen que Mazarik y Horacio no hacen esquina. A ver, repito la dirección que se está aquí señalando. Es Lomas Virreyes, no, perdón, la calle, o sea, la dirección del primer departamento, el primer departamento que es adquirido en 1990 por 1.200.000 pesos, es un terreno de 450 metros cuadrados, está en el número 86 de la calle Edgar Allan Poe, entre Mazarik y Horacio. Gracias por la precisión, aquellos que conocen muy bien Polanco. Tiene otro departamento en Bosques de Caobas número 75 en el fraccionamiento de Las Lomas, donde vivió otra de las hijas de la lideresa magisterial. Hay otro departamento en la Nueva Anzures, en la Plaza 7. El 10 de diciembre de 1990 también adquiere la residencia ubicada en Bosques de Reforma 788 en Bosques de Las Lomas. Y hay otro departamento de su hija en Fuentes de Pescadores número 1 en Bosques de Las Lomas, según los datos que tiene este libro. Es decir, la profesora pues le fue mucho mejor que la gran mayoría de los maestros. Se volvió una propietaria inmobiliaria de varios departamentos en la Ciudad de México, en el estado de Chiapas, en el Estado de México, donde ella inició su ascendente carrera sindical, y hasta incluso se hablan de varios departamentos, no solamente en Texas, en San Diego, sino también en Buenos Aires, en Argentina, en la parte más cara del proyecto de inmobiliario que está en Puerto Madero, ahí en Buenos Aires. ¿Qué acaso no pudieron investigar de manera puntual todas estas propiedades inmobiliarias del Bester Gordillo y de sus hijas y hacer un mínimo de investigación inmobiliaria realmente profunda, sensata, que llegara a algo? Evidentemente no lo hicieron porque no les importaba y no les interesaba. Evidentemente era una batalla política. En fin, este es el punto que el Bester Gordillo tendrá que enfrentar ante la opinión pública, ya no ante los tribunales. ¿Por qué esa riqueza y de dónde, como dice aquí Jolimense, tantas propiedades, siendo, según ella, una mujer que fue ascendiendo como maestra? Ya quisiera una maestra o un profesor mexicano que ganan lo que ganan, tener estas propiedades inmobiliarias tan solo en la Ciudad de México. En fin, muchas gracias, les agradezco. Aquí vamos a seguir cada vez que podamos y hacer estos comentarios que son los perfiles de de las figuras políticas que de alguna u otra manera van a estar presentes también en nuestra transición hacia otro estadio, hacia otra situación política. Mismo caso que Romero de Champs, que por cierto merecería otro perfil aquí en Periscope. No los olvidaré nunca. Aquí vamos a seguir cada vez que podamos en Periscope. Seguimos transmitiendo en Facebook Live y ahora también en el canal de YouTube. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Feliz semana.